¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, Gaby. Ok. ¿Ya empiezo, doctor, o esperamos? Ya inicia. Ok. Bueno, compañeras, buenos días. Yo voy a exponer síndrome doloroso. Y pues antes de empezar como tal con el síndrome, me gustaría dar una pequeña definición de dolor. Entonces, vamos a decir que el dolor es cuando una persona reacciona ante un estímulo al eliminar el factor desencadenante que provoca la estimulación nociva. El dolor incluye estructuras anatómicas, conductuales, fisiológicas. Es importante que recalquemos que también factores psicológicos, sociales, culturales y conductuales. Encontré otra definición, aparte de estas, y dice que no solo trata de una sensación anormal, sino de una experiencia sensorial, cognitiva y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial y manifestando en reacciones vegetativas, psicológicas y conductuales. Para ello, el dolor va a tener un componente tridimensional. El primer sería el sensorial o discriminativo, que proporciona información nociceptiva, es decir, las características específicas del estímulo doloroso, como por ejemplo la intensidad, la tonalidad, la duración, la localización o propiedades espaciotemporales. La que sigue sería el afectivo, y que sería emocional, que proporciona información psíquica que da lugar a una respuesta emocional, puede ser ansiedad o depresión, y también una respuesta conductual, que sería huida, evitación y obviamente protección. La última sería el cognoscitivo, que sería evaluativo, interpreta, analiza y valora el dolor. Es muy importante que sea en función de las experiencias previas del paciente. Es decir, no va a describir algo que no ha sentido, que no ha vivido. Para ello vamos a tener las vías, que sería el mecanismo del dolor, y es muy importante recalcar que vamos a tener la primera, la segunda y la tercera orden de neuronas, que es esta imagen que se describe sería mecanismo del dolor agudo. Las neuronas de primer orden y sus terminaciones receptivas detectan estímulos que amenazan la integridad de los tejidos inervados, como se ve aquí, donde dice lesión de tejidos. Esa es la neurona de primer orden. La neurona de segundo orden, localizada en la médula espinal y presenta información nociceptiva, y la neurona de tercer orden, que proyecta información dolorosa al cerebro, mientras que el tálamo y la corteza somatosensorial integran y modulan el dolor. Es muy importante que se recalque que esto va a ser en función de las experiencias dolorosas del paciente. Tenemos un circuito y vías de la médula espinal. Al entrar a la médula espinal por medio de las raíces dorsales, las fibras del dolor se bifurcan y ascienden o descienden uno o dos segmentos, antes de hacer sinapsis con neuronas de asociación en el asta posterior. Desde el asta posterior, los axones de las neuronas de proyección de asociación se cruzan a través de la comisura anterior en el lado opuesto y ascienden en las vías neoespinotalámica y paleoespinotalámica. Es una integración, un circuito de integración que tenemos en la imagen. Bueno, pero para no tardarnos, ya vamos con síndrome doloroso. El síndrome doloroso es una de las alertas que utiliza el organismo para avisar la presencia de una disfunción o patología. Bueno, para reconocerlo en el paciente, pues va a ser una valoración algo subjetiva porque nosotros no vamos a poder medir ni cuantificar el dolor. Nos vamos a guiar solamente por lo que nos diga el paciente. Para ello es muy importante, como se recalcó desde que hicimos el interrogatorio, bueno, desde que expusieron el interrogatorio, que hagamos preguntas muy objetivas acerca del dolor, ¿no? Para poder dar un diagnóstico más certero. Por eso aquí vamos a tener la semiología y acuérdense de la mnemotecnia de Alicia y vamos a empezar con antigüedad, es decir, vamos a preguntarle al paciente desde cuándo siente ese dolor. Puede ser un dolor agudo, que puede ir una duración desde minutos hasta semanas,
y o un dolor crónico que puede durar meses. Más adelante los vamos a definir bien el dolor agudo y crónico. La localización, preguntar bien dónde se localiza, porque puede ser un dolor referido por alguna víscera o un órgano. Ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. La irradiación o propagación, el dolor puede ser circunscrito a un punto de origen o extenderse a regiones más o menos distales. El carácter, es decir, cómo es, ¿no? Este dolor puede ser cólico, retorcijón, punzante, electrizante, transmisivo, expansivo, urgente. Y pues vamos a tener en la tableta que les puse el tipo de carácter, el carácter que puede tener el dolor y los ejemplos. Por ejemplo, el zurdo puede ser un ejemplo de cáncer. El urgente o quemante puede ser herpes zóster o una úlcera gástrica. El constructivo o opresivo puede ser una angina de pecho o está alarmando de un infarto de miocardio. Y así vamos a tener diferentes, por ejemplo, también el pulsátil, que puede ser un absceso, y el cólico, que puede ser un cólico biliar o renal, etcétera. Vamos a tener diferentes tipos de características. En cuanto a la intensidad, como les había mencionado, realmente va a ser muy subjetivo cómo lo vamos a medir, pero para ello nos podemos guiar de una cuantificación del dolor, pues nos vamos a guiar con lo que nos diga el paciente, ¿no? Y vamos a tener el cuestionario del dolor, que es de Mickey, y además de darnos la cuantificación del dolor, da datos físicos y psicológicos. Por ejemplo, aquí, bueno, no lo encontré como todo, pero encontré solamente un fragmento. Y en este fragmento, bueno, dice tensión emocional y te da las opciones de fastidiada, preocupante, angustiante, exasperante o que amarga la vida. Y o sea, le vamos a preguntar todos estos puntos al paciente y él nos va a responder de acuerdo a cómo se siente en ese momento. Otra método para cuantificar el dolor, podemos encontrar las escalas descriptivas, es decir, la escala numérica de intensidad del dolor o escala simple descriptiva de intensidad del dolor, que podemos ir desde el 0, que es decir, sin dolor, 10 al peor dolor posible, pero que ha experimentado la paciente, porque como les dije, es subjetivo. Por ejemplo, una madre que ha dado a luz, pues supongo que su dolor más grande ha sido su parto. En cambio, pues un hombre puede ser, no sé, una uña enterrada. Entonces, la cuantificación de dolor va a ser muy distorsionada, ¿no? Y tenemos la escala de fases del dolor. Esta es más que nada, se puede utilizar para los niños. Se les pone y se les dice cuál es la fase o cuál es la cara que representa su dolor para que podamos ir del 0 al 10. Es muy práctica para los niños. Y nos falta la atenuación. ¿Te regresas a la anterior? Esta que está diciendo su compañera, la numérica, la de 0 a 10, es la que más usa en hospitales, en las unidades hospitalarias, sobre todo en las escalas de enfermería, se le llama escala visual analógica, EVA. Entonces, en todas las hojas de enfermería, hasta abajo hay una numeración del 1 a 10 con 1 centímetro de diferencia cada una, como está ahí, y el paciente va a describir hasta qué grado siente el dolor. Ustedes como médicos tienen que poner, refiere dolor del 1 al 10, el número 5, por ejemplo, o el 8, para que sepan la intensidad que están manejando ese paciente. Obviamente cada paciente maneja el dolor diferente, ¿no? Depende del umbral que tengan hacia ello, pero es la escala que más usan todos los hospitales. De hecho, es la que está ya estandarizada en todas las instituciones de salud, la EVA, escala visual analógica, que es donde están las caritas junto con los números. Adelante. Ok, gracias, doctor. Otro punto que vamos a tener de la semiología va a ser la atenuación o agravación. Es decir, que debemos preguntar los factores agravantes o en este caso los factores atenuantes. No sé, se puede preguntar cuál es la hora del día en que se da más este dolor o aumenta o disminuye, etcétera. O sea, como les dije, son preguntas muy puntuales para que el paciente nos pueda dar datos que nos guíen al diagnóstico.
Bueno, antes de pasar como tal a la clasificación del dolor, me gustaría darles unas definiciones y estas definiciones son conceptos que tienen que ver con la sensibilidad de los receptores y el procesamiento anormal de la respuesta del sistema nervioso central. Bueno, es importante tomar en cuenta estos definiciones porque más adelante se tomarán en cuenta. Vamos a tener la primera que sería hiperalgesia, que es la percepción de un dolor muy intenso en respuesta a un estímulo débilmente doloroso en condiciones normales. Vamos a tomar como ejemplo, en el borde de un área de hipoalgesia cutánea, es frecuente que un simple pinchazo que se percibe bien se va a percibir como un bajo umbral. Incluso va a producir un dolor desproporcionadamente intenso. Esto va a ser patológico porque solamente se está dando como el pinchazo y el paciente lo va a percibir como si fuera un dolor muy, muy intenso, cuando no debe de ser así. La segunda sería la hiperpatía. Es la percepción de una respuesta dolorosa exagerada a un estímulo doloroso, especialmente si es repetido. Vamos a retomar el ejemplo anterior. Y en el caso anterior, en el área cutánea de hipoalgesia, no se percibe un pinchazo o se percibe muy tenuemente. Sin embargo, si se repite varias veces el estímulo, se supera el umbral y el paciente siente un dolor muy intenso, que es igual a normal. Y el último concepto, tenemos la alodinia, es la percepción de un dolor en respuesta a un estímulo normalmente no doloroso e inocuo de otro tipo. Retomando el mismo ejemplo, es el dolor que se provoca por un simple roce o presión sobre la zona cutánea hipoestática alrededor de la mitad de los pacientes con dolor neuropático lo representa. Y bueno, eso es importante que lo recuerden para la clínica, porque es patológico. Bueno, el dolor va a tener una gran clasificación porque va a haber diferentes tipos de dolores. Y bueno, vamos a empezar la clasificación por su duración. El primero sería el dolor agudo, que como les mencioné, que puede ser un dolor que va desde minutos hasta semanas. Pero es importante recalcar la diferencia entre estos dos, porque el dolor agudo es un síntoma de alarma por excelencia, que lleva a buscar y a remediar o a diagnosticar la causa. Para ello, el dolor agudo tiene un papel protector del organismo, es decir, que nos está alertando de que hay algo. Para ello es importante que los clínicos den un diagnóstico correcto de su causa y un tratamiento. El clínico está obligado al alivio y rápido y eficaz del dolor. Por eso lo que tenemos que hacer es una combinación del tratamiento por la causa y de una terapia analgésica potente para aliviar el dolor. Este puede ser, bueno, vamos a tener ejemplos como puede ser una herida, una quemadura, una fractura, una infección, etc. En cambio, el dolor crónico puede puede durar de 3 a 6 meses, incluso más. Y este dolor se persiste aunque se haya curado su causa original y se convierte en una dolencia crónica, es decir, va a persistir. Vamos a tener ejemplos como sería el herpes zóster. Un dolor crónico tiene una función de defensa. Y también tenemos un ejemplo, como se ven en la imagen, que puede ser por cáncer. Otra clasificación que vamos a tener sería por la etiología. Y pues vamos a tener enfermedades orgánicas, enfermedades psiquiátricas. Es muy importante que tomemos en cuenta las enfermedades psiquiátricas porque a veces se pasan desapercibidas. Las neoplasias malignas, enfermedades articulares y lesiones en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Otra clasificación que vamos a tener va a ser por su localización. Vamos a tener primero somática, que es un dolor bien localizado en la piel, los músculos o los huesos. Este va a ser un dolor tipo sordo, fijo y continuo, que se exacerba con el movimiento y que refleja bien la causa subyacente. En cambio, el dolor visceral es intermitente, opresivo, profundo y mal localizado, porque como les comenté, nos puede dar un dolor referido el paciente en órganos o vísceras.
va a dar un difícil diagnóstico y se asocia a síntomas vegetativos. Para dar mejor una diferencia de estos tipos de dolores entre el somático y visceral, les puse esa tablita que la saqué del Argente, que pues vamos a ver las diferencias que van a comenzar desde las fibras predominantes, que en el somático van a ser las mielínicas tipo A y las viscerales amielínicas o tipo C. Las características del dolor, como se lo mencioné, el somático puede ser agudo y punzante, comienzo y finalización rápidos. En el visceral puede ser urgente, vago y tardío. Los límites del somático son precisos y bien localizados. En cambio, en el visceral son imprecisos, mal localizados, en general referidos a la línea media. Y los mecanismos generadores, o sea, sus causas del somático puede ser traumatismo, temperaturas extremas, inflamación, y en el visceral puede ser una distensión, una isquemia o una inflamación. Otro tipo de clasificación que vamos a tener de los dolores va a ser por la fisiopatología. El primero vamos a tener el dolor nociceptivo, sería por un estímulo transitorio sin lesión tisular, como tenemos en la imagen, puede ser la estimulación de un factor químico físico que desencadena el dolor. Tenemos el dolor inflamatorio, que va a ser se va a acompañar de una lesión tisular, y el dolor patológico por lesión o disfunción del sistema nervioso. Bueno, puse diferentes tipos de dolores y vamos a ver su etiología, su fisiopatología, sus características y su principal tratamiento o primera línea de tratamiento. El primero va a ser el dolor nociceptivo inflamatorio. En la etiología van a ser por lesiones somáticas, en este caso pueden ser huesos y articulaciones o viscerales de órganos sólidos. La fisiopatología va a ser una irritación de terminaciones libres, es decir, de los receptores periféricos por estímulos mecánicos, térmicos o químicos, como los dije en el ejemplo. Las características van a ser un dolor localizado, sordo y fijo y continuo. Va a ser profundo, intermitente, opresivo y cólico, depende. Y el tratamiento de primera línea podemos tener analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos otro tipo que sería el neuropático del sistema nervioso periférico. La etiología va a ser lesiones de los troncos nerviosos periféricos, como las neuralgias, que tenemos como por ejemplo la neuralgia del trigémino. La fisiopatología genera ectópica de impulsos en la membrana axonal lesionada, y en cambio sus características del dolor, en cambio a las que presentamos en la diapositiva pasada, es que estas iban a tener un tipo de dolor, o sea, cuáles son sus características. En cambio en la pasada solamente era dolor, sin ninguna característica, y las cualidades sensitivas que vamos a tener puede ser quemante, punzadas, descargas eléctricas, desgarro, y también se puede encontrar parestesias y disestesias, como lo tenemos en la imagen, que se ve el quemante, punzante, eléctrico, palpitante, lancinante y sordo. De tratamiento vamos a tener varias opciones, pero pues es importante que demos un buen diagnóstico para que termine bueno con el sufrimiento del paciente. Como tratamiento vamos a tener la carbamazepina como primera acción, la oxacarbazepina, la gabapentina y pues también la lidocaína. El siguiente sería un tipo de dolor que sería dolor central. La etiología va a ser las lesiones de la vía espinotalámica, del tálamo o de la corteza cerebral. Tenemos una fisiopatología que es imprecisa, pero que se cree que es la sensibilización central. Que era muy presentado en el consultorio, y como tal le tenemos que dar la importancia, porque pues de ahí nos puede dar al diagnóstico y poder tratar al paciente. Además de los dolores somáticos, viscerales y neuropáticos, deben considerarse los dolores psicogénicos.
Se observan mucho y carecen de sustrato estructural evidente. Por ejemplo, puede llegar el paciente con una cefalea, con un dolor abdominal y no se encuentra una explicación diagnóstica exacta de por qué lo presenta. Se relaciona con características de perturbaciones mentales más o menos graves, que puede ser la neurosis, hipocondria o trastornos somatoformes. Un cuadro doloroso como el síndrome de colon irritable, en los que no descubre alteraciones estructurales y puede explicarse por un descenso de umbral perceptivo ante estímulos fisiológicos. Por eso es que debe tomarse en cuenta que el sufrimiento que presentan este tipo de pacientes es tan real como el provocado por lesiones anatómicas y debe tratarse como tal. Se le debe dar la seriedad, porque si el paciente está refiriendo dolor es porque lo tiene. Vamos a ver algunos síndromes dolorosos crónicos. Traigo 3 ejemplos de ellos y el principal va a ser el síndrome de dolor regional complejo. Este es un dolor la etiología es un dolor continuo y crónico asociado a cambios vegetativos como son temperatura, coloración, edema, sudor, alteraciones motoras y cambios tróficos. Vamos a tener 2 tipos de síndromes. El de tipo 1 es cuando no hay una lesión nerviosa previa, es decir, una antigua. Y el cambio, el tipo 2 es cuando tiene una lesión nerviosa. Es más frecuente el tipo 1 y este afecta principalmente las articulaciones, como lo son de los hombros, las muñecas, las caderas o las rodillas. Ocurre tras un traumatismo importante, como lo es la cirugía, una fractura, un estiramiento o un desgarro. Vamos a tener la fisiopatología, que se supone en 3 mecanismos. El primero va a ser una hiperexcitabilidad periférica, la segunda una inflamación neurógena y la tercera van a ser cambios maladaptativos en el sistema nervioso central. Bueno, las vamos a describir. Se va a comenzar con una producción de liberación local de neuropéptidos y citocinas proinflamatorias que producen una sensibilidad periférica con incremento de la respuesta nociceptiva. También se altera la inervación de las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Hay un incremento de los receptores adrenérgicos en las fibras nociceptivas. Estos receptores se activan por las catecolaminas circulantes y con ello influyen factores emocionales. Más adelante, la regularización alza la sensibilidad de los receptores adrenérgicos, dando lugar a una respuesta vasoconstrictora exagerada. De modo secundario, hay una liberación de neuropéptidos que origina una inflamación neurógena con conducción antihidrótica y reclutamiento de otras fibras sensitivas. En resumen, la disautonomía, que puede ser simpática y parasimpática, se asocian con el dolor, pero no es seguro la causa del dolor. Y como les expliqué, pues va a haber una inflamación, como tenemos en la imagen. Podemos diferenciar las manos del paciente, que una la tenemos con inflamación. Bueno, para ver un poco más de este síndrome, nos vamos a la clínica, y el cual afecta más las extremidades superiores que las inferiores y las porciones distales que las proximales. Es más frecuente en mujeres que en hombres y es más frecuente en jóvenes que en personas de edad avanzada. El síndrome se produce algún tiempo después, no inmediatamente del traumatismo. El comienzo del cuadro suele ser más precoz cuando hay lesión nerviosa. El síndrome no se limita a un territorio nervioso, sino que comienza en una zona y se extiende con una distribución regional, aunque el traumatismo original solo lesione un tronco nervioso. Por ejemplo, el nervio mediano, el síndrome se extiende a todo el brazo. En ocasiones el síndrome también afecta a la extremidad contralateral o a la lesionada, incluidos una tercera.
Por eso es importante, diagnosticar bien este síndrome para darle un buen tratamiento. El cuadro clínico está dominado por un dolor neuropático continuo con hiperalgesia y alodina, como los definí los conceptos anteriormente, que se exacerba con los estímulos ambientales y con los cambios en el estado general o psíquico del paciente. Se asocia a signos principalmente de disautonomía, que inicialmente produce un aumento de la temperatura local y conforme avanza el síndrome se pasa a la fase fría, como lo tenemos en la imagen inferior. Tenemos la termografía que detecta una disminución de la temperatura que se presenta en el pie derecho, que está en azul. Vamos a tener una disminución de la temperatura detectable y la termografía cutánea, como les mencioné en la imagen. Otros cambios pueden ser en la piel, que vamos a tener una piel eritematosa, fina, sudorosa o seca. Vamos a tener un crecimiento exagerado de uñas, como se muestra en la imagen superior, edema, vasodilatación, aumento de vello y piloerección. En los casos más graves y avanzados, hay afectación del sistema del tejido subcutáneo con atrofia de la piel y los músculos. Hay un aumento del flujo óseo y osteoporosis. En este síndrome también se acompaña de alteraciones de la movilidad, espasmos musculares, temblores y distonías. Como ven, es un síndrome bastante complejo. Otro tipo de dolor crónico, otros síndromes dolorosos crónicos, va a ser el dolor miofacial, que es un dolor regional de origen musculoesquelético y se atribuye a un traumatismo, una tensión o un estiramiento. El dolor se produce con la palpación en el punto doloroso o una zona de presión, que está irradiado al área muscular, pero sin seguir una topografía neurológica, es decir, va a afectar más que nada al sistema musculoesquelético. El siguiente síndrome doloroso crónico, vamos a tener la fibromialgia, que se define como un dolor diseminado. Para establecer un criterio, vamos a establecer una puntuación de fibromialgia mediante las sumas del área del dolor, que vamos a tener la presencia de 3 síntomas: fatiga, despertar sin descanso y alteraciones cognitivas, que se van a puntuar del 0 al 3 según su intensidad que presente el paciente. Y tenemos otros 3 síntomas, que sería dolor abdominal, depresión y cefaleas, que igual se puntúan igual le vamos a dar una puntuación del 0 a 1, depende si están presentes o están ausentes. Creo que eso sería lo más importante del síndrome doloroso. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas a su compañera? No, nada. Bueno, como ven, este tema del síndrome doloroso, pues es el dolor es el síntoma más frecuente que van a ustedes encontrar dentro de la consulta, ya sea privada o en el sector salud. Y hay que dar la importancia que se requiere, ¿no? Que se requiere. Si el paciente manifiesta dolor, antes de pensar que es un dolor psicosomático, hay que descartar que tenga algún daño orgánico mediante una buena historia clínica, una buena exploración física. Si necesitan posibilidades de diagnóstico, pues hay que mandárselos a realizar. De manera que agotamos ustedes todas las instancias, tanto clínicas como de apoyo diagnóstico, obviamente van a pensar en que se puede tratar de un dolor psicosomático. Para eso hay clínicas especializadas también que se dedican exclusivamente a la clínica, a este síntoma, clínica del dolor. En estos lugares se hay un enfoque multidisciplinario hacia el paciente. Intervienen psicólogos, psiquiatras, intensivistas, internistas, geriatras y X, ¿no? Para tratar de llegar a un punto determinado que sea el que está ocasionando la molestia en el paciente. Y sobre todo, pues, si es un dolor psicosomático, tratar de enfocarlo a él mediante terapias tipo recreativas, terapias ocupacionales y obviamente pláticas individuales y grupales, dependiendo la asociación que tenga el dolor con los factores desencadenantes que él manifieste, ¿no?
Bien. Vamos a ver cómo estamos de temas. Bueno, entonces lo siguiente que nos toca es el síndrome de hipertensión. Montserrat Bastida, ¿lo preparas? Sí, doctor. Oscar Carlos, insuficiencia arterial. ¿Sí estás ahí? ¿Por qué no? Bueno, Alondra, insuficiencia venosa. Francisco Cruz, Sí, aquí. hipertiroidismo. Vanessa Escamilla, hipotiroidismo. Jacqueline Hernández, síndrome hipoglicémico. Diego Armando Luján, síndrome metabólico. Ok. Montserrat Medina, osteoartrosis. Otra Montserrat Mogotla, artritis reumatoide. Y Guadalupe Pimentel, artritis rotosa. Ya después vemos qué más están los siguientes. ¿Sí, verdad? ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Bueno, entonces que tengan un buen día. Nos estamos viendo para la próxima sesión. Gracias, doctor, igualmente. Ya está. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente, bonito día.